y les aviso. Listo. Ok. Transmisión en vivo. https://www.facebook.com/funkulgit. Listo. Muy bien. Estamos entonces, ahora sí, en vivo. Muy buenos días. Estamos comenzando esta conferencia, esta charla, y estamos muy contentos de contar con nosotros con la maestra Sandra Romo. Ella es licenciada en fisioterapia y es especialista pues en las lesiones y en las terapias hacia los músicos. Hemos tenido pues el gusto de estar en algunas de sus presentaciones en vivo y ahora estamos muy contentos de que ella pueda compartir con la audiencia de la Fundación Cultural de la Guitarra, que pueda compartir pues toda esta experiencia, esta vasta experiencia que ella tiene en este campo específicamente de la distonía focal. Quiero presentar entonces, Sandra, muy buenos días, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Buenos días. También tenemos con nosotros al maestro Manuel Tanamachi, quien estará compartiendo y platicando con la maestra sobre estos temas. Buenos días, Manuel. Buenos días, maestro. Y también, como siempre, apoyándonos en el área técnica, maestro Daniel Camero. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Un saludo a todos. Muchas gracias. Entonces, pues sin nada, agradeciendo una vez más. Doctora Sandra, muchas gracias. Muchas gracias. Maestro Manuel Tanamachi, pues adelante, agradeciendo también a la audiencia y recordándoles que estaremos pendientes en el área de los comentarios de la transmisión de Facebook, de sus preguntas o de sus comentarios que puedan tener, pues esta es la oportunidad y se los haremos llegar a la doctora Sandra Romo y en la medida de lo posible y que alcance el tiempo, pues vamos a tratar de atender todos ellos. Entonces, sin más, los dejo en las palabras del maestro Manuel Tanamachi y de Sandra Romo. Adelante. Pues buenos días, bienvenida doctora de nuevo. Nos da mucho gusto que esté con nosotros y que haya aceptado nuestra invitación para hablar sobre este tema tan importante para nosotros los músicos. El tema que vamos a ver ahora con nuestra invitada se va a tratar sobre la prevención y el tratamiento de la distonía vocal en el músico. Si recordamos, hace 15 días más o menos, estuvo aquí el doctor Roset de Barcelona, el cual también vimos temas de distonía. Hoy nos vamos a centrar más que todo a la prevención, que se me hace muy interesante. Cómo prevenir una distonía, cómo hacer conciencia, tanto el alumno como el maestro, para prevenir este tipo de enfermedades. Doctora Sandra Romo Figueroa es una fisioterapeuta especialista en músicos. Estudió la licenciatura de fisioterapia en la Escuela de Medicina Física y Rehabilitación Adele Ann Iglesia del Centro Médico ABC. Obtuvo su título con la tesis Epidemiología Descriptiva y Propuesta de un Programa Integral Preventivo de Afecciones Musculoesqueléticas relacionadas a la práctica de la guitarra de estilo clásico y fue el primer paso hacia su interés y eventual especialización en músicos. Continuó con sus estudios, formándose con el método de cadenas musculares y articulares GDS, método que considera tanto los excesos como las carencias de acciones musculares de manera global y no únicamente la zona donde se manifiesta el problema. Dentro de sus metas terapéuticas, considera la alimentación consciente,
la salud emocional, la higiene de sueño y el mejoramiento de la conciencia corporal, respetando lo fisiológico para tratar el problema de raíz, así como promover el autocuidado. Fundadora y directora actual de Casa Cenit, espacio que brinda tratamientos en aspectos físicos y emocionales. Ha impartido conferencias, cursos y talleres con fines terapéuticos preventivos en escuelas y festivales de música, de la que destacan la Escuela Superior de Música, el Centro Morolense de las Artes, la Facultad de Música de la UNAM, la Universidad Veracruzana, la Pontificia Universidad Católica de Perú. Fue columnista de la revista Music Live y Mejores Empleos y ha hecho difusión con fines preventivos, también por radio e internet. Estudió psicoterapia funcional, un método psicocorporal suave que toma en cuenta lo cognitivo, lo emocional, lo fisiológico y la postura para acompañarlos en su proceso de rehabilitación más integrativa. Brinda tratamiento para músicos con distonía focal y distonía de embocadura, músico de viento, padecimiento altamente incapacitante y muy poco conocido, con resultados muy favorables. Doctora, pues de nuevo, bienvenida. Gracias, muchas gracias, Manuel. Bienvenida a nuestro programa Entre Cuerdas. Y pues, si está de acuerdo, podríamos entrar al tema. Hacemos una introducción solamente para que las personas que no pudieron ver nuestra entrevista anterior, pues sepan de qué vamos a platicar, ¿no? Entonces, Sandra, ¿qué es una distonía focal? Pues muy bien. La distonía focal es una alteración de movimiento. La que nos tiene hoy aquí es específicamente la del músico, que pertenece a las distonías focales. Ajá. Es una alteración de movimiento focalizado con contracción simultánea involuntaria de los músculos agónicos y antagónicos, pudiendo presentarse como movimiento tardío y o anticipado y o tembloroso. Entonces es un desorden que apunta hacia un tema neurológico. Y precisamente... Ajá, perdón. Perdón, traigo, yo sé que para muchos puede ser algo totalmente nuevo, para otros ya será bastante conocido, y me gustaría enseñarles un video donde muestro ejemplos de cómo se podría ver una distonía. Perfecto, adelante. Adelante, Sandra. Entonces voy a compartirles un video. Aquí se ve. Esperen un momentito. Ahora sí. Bueno.
Listo. Ok, doctora, ahí lo que se ve, pues es lo que nos comentas, ¿verdad? Son movimientos involuntarios que le pasa a los dedos. Este movimiento involuntario, ¿se conoce su origen de esta enfermedad, doctora? Bueno, no, en realidad nosotros hablamos de una fisiopatología, más allá de un origen, de la causa, porque la causa es idiopática, no se le conoce aún, no se le ha podido atribuir. Les voy a compartir una pantalla con un poquito para hacerlo más visual, tener un apoyo visual. A ver, aquí está la fisiopatología. Hablamos de procesamientos de información sensorial que están alterados. Ajá, es lo que se ha podido ver en estudios de imagen y electrofisiológicos. Aquí todo esto apunta hacia un daño neurológico. Entonces, antes hablábamos de la clasificación del sistema nervioso como central y periférico respecto a la localización. El sistema nervioso central atribuido por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico más hacia los nervios periféricos. Entonces, en la actualidad, pues hablamos más de que el sistema nervioso se clasifica según su función en somático, y representando el somático tiene que ver ya con cualquier área, o sea, ya no importa si es un nervio periférico, porque al final son las neuronas que regulan las funciones voluntarias o conscientes, y un sistema nervioso autónomo, que se le conoce también como el vegetativo, en donde las neuronas regulan funciones involuntarias o inconscientes. Por ejemplo, en el somático hablamos del movimiento muscular, y en el autónomo más al movimiento intestinal. Uno no está pensando en que su intestino esté contrayéndose, ¿no? O que esté haciendo su función. Sin embargo, bueno, las neuronas de ambos sistemas pues pueden llegar o salir pues de los mismos órganos. Entonces, ya no importa si es voluntario o involuntario. Por eso a mí me gusta mucho esta clasificación para hablar de distonía, porque antes era como, bueno, ya es sistema nervioso central o es sistema nervioso periférico, es de nervios periféricos, es de médula espinal, está en el cerebro. ¿Dónde está esta afección? Por eso es mejor hablar de la fisiopatología. Y la fisiopatología es el estudio del funcionamiento de un organismo o de un tejido durante el curso de una enfermedad. Entonces es para conocer pues qué es lo que está pasando en ese organismo para que no esté funcionando pues como debería o como se esperaría. Y bueno, hablamos de 3 ejes importantes a considerar en la distonía. Por un lado está el tema de la corteza cerebral, es decir, voy a poner el ejemplo del homúnculo de Penfield, o bueno, más bien para hablar de esto hay que ejemplificar qué es el homúnculo de Penfield. Tal vez para muchos les suene muy ajeno esto porque ya es hablar un poco de neurología, que por cierto quiero aclarar que, bueno, yo no soy neuróloga, sin embargo, pues hay que empezar a ver todas estas cuestiones para entender un poquito más, ¿no?, a la distonía focal. Entonces, hagan de cuenta que tenemos un dibujito aquí abajo representando la corteza. Lo voy a poner, creo que si lo abro lo van a poder ver mejor. A ver ahí. Entonces tenemos a la corteza cerebral. Imagínense que tenemos una diadema, y en esa diadema vamos a representar nuestros movimientos y nuestras sensaciones. El homúnculo de Penfield, que podríamos llamarle a esta representación, se debe precisamente a Penfield, que fue un médico canadiense, neurocirujano, a quien se le ocurrió pues precisamente señalar y hacer un mapa de, en este caso hablando de lo sensorial y lo motor, representado en nuestro cerebro. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un escaneo de mi pulgar, vamos a poner en ciertas áreas del cerebro en donde están representadas, y nos damos cuenta que, por ejemplo, para la mano, el pulgar, la boca, ¿no?, todo el tema de poder hablar o incluso de sentir, como la lengua, que en este caso es la parte sensitiva y en este caso es la motora, entonces nos damos cuenta de que las áreas que abarcan el cerebro son mayores.
a diferencia, por ejemplo, del codo, la rodilla, la espalda, ¿no? Entonces, en este mapeo, pues se va a mostrar cada órgano y cada sentido del cuerpo, y nos damos cuenta de que cada cosa posee un lugar en el cerebro, ¿no? Cada parte del cuerpo. Y cuando hablamos de distonía, pues aquí hay una alteración en este procesamiento. Okay. Tiene que ver con que este mapa se perdió, como si esta representación cortical de las áreas afectadas estuvieran alteradas. Entonces, es como si, por ejemplo, ahora el pulgar, en vez de representar una zona, pues representa mucho mayores zonas, ¿no? Hablamos de un resultado que también yo he visto en diferentes estudios que se han publicado, que en algunos casos han encontrado que está disminuido o está aumentado. Realmente no existe una evidencia científica a que apunte que es que esté aumentado o disminuido. Sin embargo, hablamos de que esté alterado. Por ejemplo, a un paciente que se le ponga una textura, una toalla, ¿no? Se le pase por un brazo, el brazo que tiene distonía y el brazo que no lo tiene, en todo su recorrido, ellos discriminan mejor en el lado, pudiendo discriminar mejor el lado que tienen no afectado. El lado que tienen afectado van a poder o pueden llegar a experimentar menos sensibilidad. Me describen algo así como, cuando tú me pasas la toalla del lado que no tengo ningún problema, siento precisamente cada textura, como si tuviera 100 fibras. Y cuando me lo pasas del lado que tiene la alteración, 120, ¿no? Entonces, esta parte de las sensaciones, que también se va a reflejar en la motricidad, pues está alterada. Esto se ha podido ver. Y hablamos también de la integración sensorimotora, en donde hay cambios maladaptativos en la disminución de la inhibición sobre los músculos más próximos a los estimulados. En realidad esto tiene que ver con dificultad para aclarar sus sensaciones. Por ejemplo, en pacientes que se les ha preguntado cuándo comenzó el problema y refieren, decir algo, hace 2 años. Y cuando los síntomas, ya después de toda una anamnesis detallada, de que uno los puso a describir los tratamientos que han tenido, pues el evento tal cual como se suscitó, es que se empiezan a recordar, bueno, sí, pero es que hace 4 años yo ya no sentía cómodo mi pulgar, ¿no? Entonces, ante la pregunta de cuándo fueron los síntomas más claros, normalmente tienen mucho tiempo antes, pero no con esa precisión. Ellos no pueden precisar exactamente cuándo, en dónde. O, por ejemplo, hay unas pruebas que yo les hago en el consultorio, ¿no? El día de la valoración, en donde les digo, a ver, bueno, cierra tus ojos, ponte de pie y dime si notas diferente tu mano derecha a tu mano izquierda. Y me dicen, pues no, la percibo igual. Y cuando yo les muestro las fotografías o cuando incluso se ve que el dedo está teniendo una alteración, un desequilibrio, es que se dan cuenta que a lo mejor el dedo se les está yendo hacia la palma de la mano en una contracción involuntaria y no se habían dado cuenta de eso. Lo cual nos lleva también a un problema en el diagnóstico, ¿no? Y bueno, por otro lado, hablamos de los fenómenos maladaptativos de la neuroplasticidad. Son zonas cerebrales que no reciben estímulos adecuados, hacen que redes neuronales cercanas se desarrollen y ocupen estas zonas para darles uso. Y esto tiene que ver con que es como si fuera una neuroplasticidad negativa. Para hablar de neuroplasticidad, pues hay que hablar que precisamente la neuroplasticidad es una cualidad, ¿no?, que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestras neuronas, de poderse organizar diferente para suplir una función, para adaptarse a los cambios. Entonces, cuando es negativa, esta capacidad que tiene para cambiar y adaptarse, pues se pierde. Entonces, es bien interesante ver que por ejemplo, que tiene también mucho que ver con esto, ¿no? Es como si el cerebro, para el cerebro fuera tan importante el uso del pulgar, suponiendo en el guitarrista clásico la mano derecha, ¿no? El pulgar es tan importante que entonces muchas neuronas se están reclutando para esa función. Y a partir de esa función, creo que ya voy a dejar de compartir la pantalla. A partir de esa función es que... ¿Dónde se ve? Aquí. Ajá. Perdón, a partir de esa función que están haciendo en exceso para ese pulgar,
pues entonces ya es una neuroplasticidad negativa, porque indudablemente hay zonas del cuerpo que se están desocupando, que se están inhabilitando, y eso puede llegar a ser patológico. ¿Qué es lo que tiene que hacer el músico entonces, Sandra, cuando está viendo, está viendo en su mano movimientos involuntarios? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque por lo regular nos pasa algo en la mano y queremos estudiar más, queremos sacar el pasaje, pensamos que es algo técnico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al momento de que hoy hay más información, verdad, que antes? Antes, no sé, 15 años, 10 años atrás, era bien difícil el poder diagnosticar una disfonía. ¿Qué tiene que hacer el estudiante al momento de ver estos movimientos involuntarios que tú nos estás comentando? Bueno, es que de entrar a verlos puede de verdad tardar años. Es difícil, esa pregunta tiene que ver con lograr, por ejemplo, lograr mejorar la conciencia corporal en alguien que ya la tiene afectada desde su integración sensorial, porque es esta manera de procesar y de recibir la información que no se está logrando, pues es muy complicado, porque eso es parte de la patología. Entonces, muchas veces el hecho de que más músicos, profesores de música, alumnos de música, incluso la sociedad misma y por supuesto los médicos y terapeutas estemos más atentos a que estos problemas suceden, va a ser mucho más fácil ayudar al músico que está afectado, porque ahora me acuerdo de Víctor Guten, que es un bajista muy conocido, que él en una entrevista cuenta que lleva 8 años con la distonía y que tiene realmente poco, o sea, se dio cuenta, me parece que hace 2 años, ¿no? Y fue gracias a un músico que lo estaba viendo y que le decía, oye, pero es que este movimiento no debería de estar, ¿no? O sea, así de fuerte es el problema de la integración sensorial, no darse cuenta puede pasar por años, y justo precisamente lo que hacen es lo que tú dices. La mayoría de las personas ante la pregunta de ¿aumentaste tu práctica y tu estudio para mejorar cuestiones de técnica porque pensabas que ese era el problema? La mayoría responde que sí. La mayoría. Hay unos que de plano ya no pueden seguir tocando y se dan cuenta que si siguen tocando empeoran, ellos lo dejan de hacer, pero la mayoría pasa por ahí. Entonces yo creo que socialmente nosotros, los que no lo padecemos, podemos intervenir en que se den cuenta. Y ya se puede saber, por ejemplo, a qué tipo de estudiante o músico le pasa esto y por qué a uno sí le puede dar y a otro no le puede dar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, para contestar esa pregunta, tendríamos que hablar más de los factores de riesgo, porque no podríamos saber o pronosticar a quién le puede dar o no. Hay personas que tienen muy malos hábitos y sin embargo nunca les da ninguna patología, ¿no? Probablemente su integración sensorial desde la infancia ha estado muy bien y emocionalmente no han tenido ninguna afectación, están en su centro, permanecen en equilibrio, disfrutan de lo que hacen. Sin embargo, sí hay unos planteamientos relacionados y me gustaría también pues, compartirles un poquito de esto y hablar de los factores de riesgo que por acá tengo. Bueno, miren, aquí les estoy mostrando en una imagen con base a mi observación dentro de mi clínica, me refiero a clínica como la parte clínica de que alguien hace en su profesión, no la clínica y lugar, es que yo hago esta pregunta, yo formulo, y esta pregunta es para los profesionales de la salud, ¿no? Es qué no estamos considerando, qué no estamos viendo, porque se habla mucho del sistema nervioso, como les decía, somático, ¿no? Desde el autónomo no se le ha puesto mucha atención. Sin embargo, aquí yo pongo 4 ejes importantes a considerar, en el que más se ha estancado y digo estancado porque yo así lo estoy considerando, ¿no? O sea, digo, algo no estamos viendo. Recuerdo esta película con Kosho, no sé si la vieron, con Will Smith, que es de fútbol americano, que él es médico, y esto pasó, esto es un hecho de la vida real. Había muchas afecciones psiquiátricas en jugadores de fútbol americano, o sea, literalmente se volvieron locos, y entonces este médico empieza a estudiar y hay una escena donde él está viendo las tomografías y los estudios y dice, ¿qué no estamos viendo? ¿Por qué se están muriendo y están volviéndose con estos desórdenes psiquiátricos tipo psicosis tan fuertes, ¿no? Que acaban en el suicidio? Es una película que les recomiendo muchísimo, me parece que se llama en español La verdad duele. Y cuando yo vi esa película, bueno, las lágrimas se me salían de decir, bueno, ¿qué no estamos viendo en la distonía?
la verdad, así, sincerándonos, ¿no? Entonces, bueno, se ha estancado mucho en la parte de lo eléctrico, o sea, ¿qué pasa con las neuronas, la aferencia, la eferencia, estos sistemas, ¿no? Que está muy relacionado al extrapiramidal, donde se controla todo el movimiento. Y claro que hay reportes de distonías focales, por ejemplo, después de una radiación por un tumor en la nariz, que llegan a presentar distonías oromandibulares, ¿no? Que se les cierra la mandíbula y hasta se pueden sangrar la lengua o pues sí, o sea, la parte interna de la boca, ¿no? Y también después de medicamentos. Hay medicamentos que inducen a la distonía, ¿no? Distonía focal. Específicamente la del músico, pues nos tiene que llamar mucho la atención por qué viene esta distonía en los músicos, por qué se están enfermando. Y a mí es algo que me mueve muchísimo a hacer un cambio social. Entonces, en la parte eléctrica, es hablando de esta conexión neuronal, ¿no? Esta conexión entre lo que hablaba al principio. En la parte química habría que arrojar mayor interés de qué es lo que está pasando con la oxigenación, el dióxido de carbono, qué pasa con con las bacterias en nuestro sistema corporal, porque al final somos casi la misma cantidad de bacterias que de células. ¿Y qué pasa con los antibióticos que llegamos a consumir? ¿Qué pasa con las vacunas, etcétera? Entonces es interesantísimo ver este eje intestino-cerebro, que ya cada vez hay más estudios que están apuntando hacia este estudio, ¿no? Que también tenemos neuronas en nuestros intestinos y está sumamente conectado. Hablaré ya más adelante de esto por el tratamiento que estoy viendo con muy buenos resultados referente a tomar en cuenta esto, ¿no? Y luego el estructural. En el estructural me estoy refiriendo a la parte mecánica y anatómica. Por ejemplo, este chico que es el del video, el primero que salió, cuando está con la alteración de movimiento, con la distonía, esta era la posición de su mano. No sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Es un poco burdo ese ejemplo, ¿no? Pero es lo mismo aquí, no sabemos qué fue primero. No sabemos si fue su mano la que por horas y horas de estar posicionada así también hizo un daño a nivel de la corteza cerebral, etcétera, y que la integración sensorial esté afectada también desde aquí y esta neuroplasticidad negativa de la que platicaba, o si es una consecuencia de este daño eléctrico que empezó por las neuronas y las interconexiones. De lo que sí estoy segura es que muy pocos médicos y terapeutas están considerando este aspecto, porque todo el mundo lo deja y lo arroja. Incluso yo misma cuando inicié a tratar músicos, pues me fui nada más hacia este nivel, ¿no? Digamos que esto es más sutil, esto es intangible, está en el cerebro y hay que trabajar con ejercicios que nos lleven hacia esto, ¿no? A mejorar estas conexiones interneuronales. En la parte estructural, no, en la parte estructural es muy palpable, es más densa, porque puedo palpar y puedo sentir qué pasa con los músculos, cómo están. No ha habido muchas pruebas ni muchos estudios para medir cómo está la acidez en estos músculos o qué toxinas hay, o incluso entre ellos qué tanto se están comunicando, pero anatómicamente, porque yo pienso, bueno, un músculo que está hipertrofiado, y todo esto es con un poco hablar de mi hipótesis, ¿no? Pero todos estos músculos que están trabajando en exceso, donde su representación además aumenta, como les enseñaba el homúnculo de Penfield, pues imaginemos que del guitarrista, la mano izquierda, este dedo está también muy grande, ¿no? Bueno, estos 4 dedos, y en su representación, pues ha bajado su acción. Cuando es tan importante, si yo paso 8 horas de mi vida entrenando este músculo, perdón, esta ejecución musical, pues este músculo, ¿cómo estaría en esa representación? Ha mermado seguramente su tamaño. Y en la mano derecha, siendo un músico diestro, obviamente, ¿cómo estaría representada cuando este dedo, el quinto dedo, no se utiliza, ¿no? Entonces, estructuralmente ahorita les voy a mostrar unas fotografías de las evidencias que yo he visto y que me planteo, bueno, ¿qué fue primero? Porque no se ha hablado mucho de esto, ¿no? Y en cuanto a la psique, mente y emoción, que es el cuarto factor a tomar en cuenta, que sí se ha hablado bastante en la distonía focal y que, bueno, también es muy importante y relevante. Ok, Sandra, y ya hablando sobre el tratamiento, ¿no? Un tratamiento de un músico que tenga distonía, ¿qué tratamiento realizas en Casa Zenit a un paciente que presenta distonía? ¿Y qué diferencia tiene este tratamiento
con otros tratamientos como la reeducación, ¿no? Que se lleva a cabo en España, que hacen una reeducación del cerebro. Sin embargo, tu tratamiento, pues tratas mucho el músculo, ¿no? Mucho masaje y la verdad con muy buenos resultados. Por eso te hago esa Claro. pregunta. Y también si utilizas el método GDS, que son las cadenas musculares y articulaciones en el tratamiento de una distonía. Claro, sí. Les vuelvo a compartir por acá, que creo que esto siempre es bueno, ¿no? El apoyo visual. Bueno, sí, hablando de GDS, Godelieve Denise Stroy fue una kinesióloga belga que vivió mucho tiempo en África y estuvo casada con un médico que practicaba la medicina china, entonces tuvo muchos aportes, ¿no? Siendo osteópata, kinesióloga. Y ella habló, no fue la primera, pero hablaba de las cadenas musculares, que los músculos no trabajan de manera aislada, sino en sinergia. Y precisamente esta frase es de ella, ¿no? Bueno, esta observación. Al principio la función determina la forma. En la patología a menudo es la forma la que altera la función. Y yo lo represento así, como si fuera un bebé que todavía no se le forman sus arcos porque no está apoyando, no está caminando, no se le van a formar sus arcos del pie hasta que lleve algunos años, hasta 4 o 5 años. En los primeros 4 o 5 años es cuando se va a formar ese pie, esos arcos. Obviamente esta radiografía no es de un bebé, pero es como se vería un pie plano en una radiografía. Pensemos ahora en una bailarina de ballet que está constantemente forzando su pie en punta, en punta, en punta, hasta que logra, tampoco es su radiografía, pero para ejemplificarlo, hasta que logra un arco muy aumentado con el empeine, pues, digamos ya alto, ¿no? Entonces, la función determina la forma. ¿Cómo funciona mi mano? Eso es algo bien interesante a considerar en un músico, en los instrumentistas, en qué posición me está llevando mi instrumento, ya sea en las manos, en la boca, en la cara y en el cuello, sobre todo, principalmente, ¿no? Por ejemplo, hablemos de una mano estructurada. La mano estructurada debe conservar estos puentes, este puente y estos arcos, que tenemos principalmente el arco a nivel de los huesos del carpo, donde pasa, este es el túnel del carpo. A nivel de la mano, en esta parte de la cabeza de los metacarpianos, y los longitudinales, que estarían interno por el dedo índice y externo por el quinto dedo. También debe de respetar la posición fisiológica entre el cuarto y el quinto, que es parte de la misma forma que nos da la mano, y el respeto de los ejes interdigitales. Cada uno va como por su carril, ¿no? Entonces, bueno, esa es una mano fisiológica. Entonces, cuando la función determina la forma, pues si la forma de mi mano, desde antes de tocar un instrumento, está así, seguramente no va a tener dificultad para posicionarse. Por ejemplo, esta mano, que es de la misma persona, la mano izquierda, no tiene el puente. Esta mano es la que tiene la alteración de movimiento. Yo ya no hablo mucho de distonía focal porque yo sé que así se llama la entrevista, pero para mí me es más saludable hablar de alteración de movimiento que de distonía focal por todo lo que encierra en cuanto a la recuperación. Pero bueno, aquí estoy yo activando el puente de la mano con un toque especial para que de esa activación, y así es como debería de estar representada la mano, ¿no? Entonces, rapidísimo les paso estas imágenes para que puedan darse cuenta de que la mano distónica tiene esos puentes caídos. Esta es la mano distónica, esta es la mano distónica, ¿no? Esta la tiene aún mejor pronunciada, aunque también hay músicos que empiezan en una mano y a los años, e incluso se cambian el instrumento de manera de tocar. Si yo tocaba como diestro, lo cambio como zurdo, y al poco tiempo les aparece en la otra mano. Este quinto dedo, siempre en alteración, llama mucho la atención que, por ejemplo, en el guitarrista clásico el quinto dedo no lo ocupan y es un dedo muy rebelde a la hora de tratarlo con la alteración de movimiento. Los espacios, ¿no? Dedos muy juntos en la mano distónica o muy separados, ¿no? Aquí pasa algo también interesante. El puente caído de la mano se puede ver aquí más acolchonado y aquí como si estuviera invertido. Yo tengo el ojo clínico que tal vez lo puedo ver más fácilmente, pero bueno, es como una idea. El quinto dedo siempre disparando, ¿no? Incluso dicen, bueno, es que nada más ocurre al tocar, pero bajo mis observaciones la mano está desestructurada todo el tiempo. Lo que pasa es que en esta falta de integración sensorial no se dan cuenta cuando tocan más por lo que escuchan o porque no se escucha bien que por lo que sienten.
Incluso hay músicos que empiezan después de las primeras sesiones a sentir que están empeorando, y no es porque estén empeorando, es porque se están dando cuenta de que no era un dedo el afectado, eran varios, ¿no? Entonces aquí se puede ver que se está poniendo sus audífonos, y entonces yo le tomo la fotografía en pantalla de que está con el quinto dedo en desestructura, ¿no? Algo que no le pasaría con la mano izquierda. Aquí se ve el puente, pues también no está tan pleno, pero aquí está totalmente invertido. La mano está en garrita. Entonces, precisamente ante tu pregunta del tratamiento, pues trabajamos sobre estos 4 planos, ¿no? El tratamiento de casa cenite es hablar de la parte estructural, que es lo que tú decías de los masajes. Yo antes no trabajaba con los pacientes a este nivel. Cuando empecé a trabajar la distonía focal, por todos los artículos que yo leía y la información, pues yo me iba a gimnasia cerebral y a trabajar con el espejo y a hacer puros ejercicios de rehabilitación neurológica, ¿no? Cuando, o sea, más apuntando a lo neurológico, ¿no? Porque lo demás no implica la neurología, ¿no? Cuando hablamos de lo estructural es hacer estos cambios de estas fotografías que yo veo. Entonces, hablar del binomio activación y relajación. Habrá músculos que no están trabajando y otros que sí, y entonces hay que volver a imprimir a la muñeca, al codo, a la mano, a la cara, este equilibrio. La conciencia corporal, que es fundamental, trabajar con la conciencia corporal de gesto justo, de qué es estar estructurado, cómo es una muñeca feliz, los hombros felices, cómo la columna está en equilibrio. Entonces hay que hacer equilibrio en su cuerpo. En GDS lo que hacemos es una valoración inicial, tomamos fotografías de frente, de espalda, de los 2 perfiles, haciendo algunos otros movimientos, y esto nos lleva y nos condiciona a que entremos en una lectura, ¿no? De qué músculos o qué cadenas musculares están faltantes y cuáles están en exceso. Entonces trabajamos todo el cuerpo y todo apunta al final a mejorar su conciencia corporal, pero ya una vez esté instalado lo fisiológico, porque de nada va a servir tener una conciencia corporal de lo que está en desequilibrio, ¿no? Entonces sí lo equilibramos y partiendo de ahí mejoramos su conciencia corporal. Bueno, ya mencioné O sea, no, más para entender aquí, Sandra, o Sí, sea que sí. el tratamiento se da de manera global, podríamos decir. O sea, no solamente se atiende la parte, digamos, dañada de la mano, sino que se ve, pues, toda la conexión de músculos, ¿no? Claro, claro, y eso va a impactar estructuralmente también y también a la parte eléctrica, porque recordemos esta parte del homúnculo de Penfield, en donde mencionó que la representación, si esta es en el ser humano, que se hizo el test en cualquier profesión, ahora en un músico cómo se representa, ¿no? Imagínense que si este es el guitarrista, este dedo está más chiquito, este dedo está muy grande y este dedo estaría chiquitito, o este dedo de aquí, el pulgar, estaría más chiquito también en cuanto a su sensibilidad o su atención, ¿no? Entonces es bien interesante porque también un músculo de viento, cómo estaría su boca y cómo estarían a lo mejor sus ojos, o sea, es bien interesante ver que las áreas que yo ocupo son las que a nivel cerebral se van a representar en gigante. Entonces a veces les produce mucha ansiedad que les diga, es que vamos a ver tu columna, vamos a ver tus pies, porque para ellos es como, pero es que mis pies no son los que tienen el problema. En realidad, esa ansiedad que les da también es parte del problema, porque ya lo mencionaré en los factores de riesgo, pero hemos visto entre la psicoterapeuta y yo y los que hemos trabajado en conjunto que tienen cierta codependencia con el instrumento. Es algo bien interesante a trabajar porque no es algo muy funcional. Ahorita mencionaremos los factores de riesgo. Así es, Sandra. Lo que Sí, sí. pasa que el músico nos fijamos solamente en las manos y en la guitarra, ¿no? Y olvidamos el cuerpo, ¿no? Que es lo que Exactamente. olvidamos el cuerpo y pues esa es la idea, ¿no? De cómo hacer que el estudiante se fije en su cuerpo, ¿no? Fijarse en su Así es. cuerpo. Así es un reto, es un reto. En la mayoría de los músicos, pero con los pacientes de distonía puedo entender que sea mayor su frustración, pero también es la vía a mejorar, ¿no? Y bueno, nada más para concluir esta parte, el equilibrio en lo estático, es lo que les decía, o sea, de nada sirve pedirle al músico que ya posicione su mano como debería de estar, cuando tiene el puente invertido. Entonces, en lo estático tenemos que mejorar esos apoyos para que entonces al momento de traducir la mano, me refiero a esta imagen que puse para que en esta imagen, ¿no? O sea, cómo
la mano así, por más que yo le diga, levanta tu puente, no te apoyes así, es que hay una debilidad ahí inherente, hay un descontrol y hay un desequilibrio en esa mano, en la parte estructural. Pensemos en la estructura como en un edificio, ¿no? Es como si se hubiera cambiado el edificio y su estructura estuviera deficiente, estuviera caída. Entonces es importantísimo considerarlo. En lo psicoemocional nosotros trabajamos con los pacientes siempre en binomio, en ayuda, en colaboración con la psicoterapia funcional. Se hace un diagnóstico, una valoración y se trabajan las experiencias básicas del self a trabajar muy típicas y muy individuales. Sin embargo, hemos considerado unas que tienen que ver en el general. Bueno, antes de eso, la psicoterapia funcional, para contarles un poquito, es un tipo de psicoterapia corporal muy novedosa que nace con el doctor Rispoli en Italia. Él es su fundador, sigue vivo, y él ha trabajado mucho con las neurociencias y ha dado una línea de 4 ejes terapéuticos para abordar como psicoterapia funcional, y son el aspecto cognitivo-simbólico, o sea, el mundo del sistema de creencias, todo el tema de cómo yo percibo, ¿no?, el mundo. El eje de lo emocional, ¿no?, cómo vivo el enojo, cómo vivo el llanto, cómo vivo mis emociones. Y el eje de lo fisiológico, qué pasa con la sudoración, qué pasa con, aquí entran la hipertonía, la hipotonía, qué pasa con mi respiración, con mi voz. Y en el eje mecanopostural, mi postura, ¿qué está diciendo ante esto?, ¿no?, también de manera global. Entonces nosotras hemos visto, bueno, hemos colaborado con nuestro equipo de trabajo de psicoterapia funcional, pero actualmente estamos colaborando más con Blanca Eugenia Cervantes, y precisamente estas son las CBS que apuntan a que hay una generalidad. Por ejemplo, el soltar, ¿no? Músicos que se sienten muy bien o se sienten mejor, ya sea, hablando de la distonía, cuando toman, cuando beben, consumen bebidas alcohólicas o cuando fuman marihuana, porque los lleva a un estado en el que se pueden soltar y entonces pueden tocar mucho mejor, ¿no? Eso también apunta a investigar más, obviamente, pero nosotros trabajamos eso sin necesidad, o sea, quitando el inhibidor, en este caso, que es el alcohol, ¿no? Las sensaciones, hay que trabajar mucho con sus sensaciones, con su fuerza calma, con el mostrarse y con el contacto en general, pero bueno, cada uno tendrá más particularidades, ¿no? La construcción de nuevos paradigmas, que este es un tema bien interesante, que nos lleva como a estas creencias de que, por ejemplo, si no toco suficientes horas o las horas estándar que me piden en la escuela, o que no voy a llegar a ser concertista, ¿no? Y muchísimos otros paradigmas que, bueno, si se abre el tema lo platicamos, si no ahorita nada más es como una pauta a tomar en cuenta, ¿no? En el aspecto... Sí, Sandra, el tratamiento que ofreces ahí en CENIT, que como lo estás comentando, es a base de masajes, ¿cuánto tiempo dura el tratamiento? Bueno, no es nada más a base de masajes, porque al final eso yo les enseño cómo hacerse el automasaje, cómo liberarse su fascia. Cuando el tratamiento es presencial, pues claro que trabajamos, pero no, en realidad equilibra todo esto. Entonces son muchos aspectos que abordamos, esto que estoy planteando aquí es todo lo que abordamos nosotros. Bueno, especialmente yo, aquí entra mucho Blanca, en esta parte también entra un poco Fuad, que son colegas, colaboradores. La parte de lo eléctrico entraría en la gimnasia cerebral, hacemos ejercicios que tienen que ver con esta parte eléctrica, ¿no? Con reeducar el movimiento. Entonces sí nos apoyamos con diferentes, aquí tengo unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, del kinesiotape, de ligas, para volverle a dar estructura a la mano, para que puedan sentir cómo se debería de sentir, ¿no? Aquí estamos trabajando un poquito la conciencia corporal. Aquí le tomé la fotografía a este músico antes de hacer una serie de ejercicios que lo llevaron a esto, ¿no? A este equilibrio postural, sin tenerle que decir, oye, baja los hombros, haz el cuello para arriba, ¿no? Simplemente trabajar su cuerpo para estar en equilibrio. Y bueno, aquí tengo una fotografía de algo que es un eje importante para mí, ¿no? De cómo tenemos que lograr libertad en la muñeca, activación en la mano, independencia en los dedos. Literalmente como acto psicomágico lo hacemos para que anclen esta nueva información. Y aquí tenemos tengo unas fotografías de unos talleres que dimos
Fue un programa que hicimos que se llamó Sanemos Juntos, Función Movimiento, que hicimos entre colaboradores psicoterapeutas funcionales y fisioterapeutas, ¿no? Bueno, en este caso era más la parte de kinesiología, la que impartí, que tiene que ver más con el movimiento. Y trabajamos todo, aspectos como, por ejemplo, reconocer los músculos de la cara y ponerles nombre, función, delinearlos, y muchas otras cosas, muchas experiencias que nos llevaron a que el cuerpo se viviera en su totalidad. Vuelvo a recordar, aquí el aspecto estructural es la parte mecánica, aquí está la parte emocional, la parte química, que en esta me he metido en los últimos 2 años, y en la parte eléctrica. Yo antes consideraba nada más estas tres, esta es como la reciente, y me ha dado muy buenos resultados empezar a trabajar primero con las plantas medicinales, a desintoxicar hígado, y después nutrimos y reforzamos nuestra microbiota, o sea, las bacterias internas, y obviamente todo esto acompañado de una alimentación consciente. Esos cambios es que parecieran muy pequeñitos, ¿no? Pero realmente no lo son, han dado muy buenos resultados. Y en estas fotografías representamos un poquito lo que hicimos en los talleres de Sanemos Juntos, Función Movimiento, que involucró la psicoterapia funcional, ¿no? Esta es la calma fuerza. Bueno, aquí también hacían varias dinámicas de contención, de soltar, de jugar, ¿no? Una experiencia básica del juego, que recuperar juego fue de la que más se divirtieron todos porque se soltaron y se dieron cuenta que jugar también es importante, ¿no? Entonces, bueno, esa es prácticamente la línea terapéutica que pues seguimos aquí en Casa Zenit. Yo de alguna manera soy la que ve a los pacientes con distonía focal y que analizo con la colaboradora en psicoterapia funcional, y el trabajo ha sido muy, muy lindo. ¿Me hiciste otra pregunta sobre cuántas sesiones, cuánto tiempo, algo así? Sí, ¿cuánto tiempo dura un tratamiento ahí con ustedes, un tratamiento? Y la diferencia que, como yo lo comenté ahorita, el tratamiento paciente de ustedes, todavía no terminó mi tratamiento y la verdad, pues la distonía mía ya estoy prácticamente en la etapa final, ¿no? Y la verdad, pues los ejercicios que he visto contigo, pues son de mucha utilidad, ¿no? Rápidamente mi dedo se fue reeducando, ¿no? Mi problema era mi dedo medio de mi mano derecha al momento de tocar involuntariamente se me iba hacia la palma de la mano y pues increíblemente los ejercicios son muy buenos, ¿no? El uso de las ligas, un ejercicio que me pusiste, que yo tenía la idea de que la mano derecha del guitarrista era tener los dedos bien pegaditos, ¿no? Como la escuela creo que de Manuel López Ramos, que me corrijan los guitarristas, era tocar bien pegaditos los dedos de la mano derecha, ¿no? Entonces, con los ejercicios que he hecho, que he llevado contigo, me he liberado, prácticamente me he liberado esta parte de aquí y pues me funcionan muy bien mis dedos, ¿no? Ahorita ya estoy en la etapa de tocar repertorio, muy lento estoy, no me ha dado de alta, ¿no? Entonces, puedo te quería preguntar, ¿qué diferencia hay, ¿no? Entre este tipo de tratamiento con un tratamiento posiblemente que pueda durar más rápido, ¿no? Que te dicen, no, vete a tal lado y es más rápido, te vas a aliviar más rápido la distonía, ¿no? Pero a la larga yo siento que estos ejercicios ya son para quedarse. O sea, a veces ya dice uno, no, pues lo debo de practicar siempre, ¿no? Claro. Bueno, mira, es interesante porque en realidad en ningún lado es rápido. O sea, actualmente en el mundo, en ningún lado es rápido. El paciente que conmigo ha salido, bueno, no conmigo, eso suena muy egocéntrico, sino que acompañado de mí ha salido más rápido, ha sido en 7 meses. Incluso he tenido pacientes que yo ya conocía, 2 casos de pacientes que yo ya conocía con antecedentes musculoesqueléticos y de una tendinopatía, y cuando regresan con la alteración de movimiento, yo ni les dije que era una distonía focal, y simplemente trabajar con ellos lo que sé trabajar con la distonía focal, y en 4 meses los 2 ya estaban dados de alta. Entonces, pues, no es que sea más rápido o más lento, depende de muchos factores.
Pero es bien interesante tu pregunta porque esto es a largo plazo. Nuestra gran intención es que sea de alguna manera menor, aunque yo después de las experiencias de los pacientes que he dado de alta, que me han dicho, es que ahora soy una mejor persona, soy un mejor músico, he mejorado en muchos aspectos de mi vida y no solamente por la distonía, pues yo no sé si eso se asumiría con una pastilla, ¿me entiendes? O sea, este camino que se recorre, si los va a hacer mejores personas y si esta enfermedad llegó para hacer una transformación profunda y no nada más a nivel individual, sino social, yo diría, bueno, pues hay que hacer una manera en acelerar el proceso, que yo sí comprobamos que con este trabajo de Sanemos Juntos un movimiento que duró 6 meses y tomaban 4 horas tratamiento a la semana, alternando psicoterapia con fisioterapia una semana y una semana, bueno, pues en 6 meses pudimos concluir con la mayoría sus abordajes, ¿no? Entonces sí puedo decir, no hay que ponerle, no, yo les invito a ellos a que no se pongan una fecha de caducidad, porque esto más bien lo pueden ver como un diplomado de voy a reconocer cosas en mí que le pueda ayudar a mis alumnos, o si no voy a hacer, si no me dedico a la docencia, que bueno, como músico voy a tener una mejor capacidad porque mi postura va a mejorar, porque realmente me estoy viendo integral, porque mejoro mi estilo de vida, porque me siento más satisfecho con lo que hago. Hay que trabajar muchas cuestiones para que todo esto se equilibre, entonces va por ahí. O sea, tenemos que tener conciencia corporal, conciencia alimenticia, conciencia en lo físico. Sí, mira, en realidad creo que la prevención apuntaría a eso, a combatir estos factores de riesgo. Por ejemplo, estas horas de estudio largas sin descanso con movimientos repetitivos puede predisponer. La actitud autoexigente perfeccionista, un evento desafortunado con mucho estrés, ansiedad, preocupación previo a lo puede detonar, lo puede desencadenar. Los trastornos obsesivo-compulsivos, las manías, las compulsiones, es estudiar hasta que me salga, perfeccionando el error. Los antecedentes de lesión musculoesquelética se ha reportado en la mayoría de los casos o en gran parte de los músicos que la padecen. Esta yo la hago como pregunta, ¿no? Disminución de placer a repertorio, instrumento, estilo. Hay un autosabotaje porque muchos músicos, bueno, haciendo esta diferencia que decías de cómo la trato yo y cómo la tratan en otros lugares. Por ejemplo, en Canadá, Joaquín Farías trabaja con esta parte más eléctrica, más de la meditación, apuntando hacia un permitir el error, y él dice, bueno, es que aquí es que el músico se autosabotea porque está en un éxito de su carrera profesional y algo lo detiene y le disipa estas ganas de seguir tocando. Y en España Jaume dice que tiene que ver más con perfeccionar el error porque tienen miedo al error, miedo a repetirlo. Hay una línea tal vez muy delgada entre ambas, ¿no? Porque una sería como miedo al éxito y la otra miedo al fracaso. Pues sin embargo, por eso pongo como autosabotaje, o sea, que estará ahí encerrado, ¿no? Y bueno, también esta neuroplasticidad negativa, que es lo que yo decía, hay una codependencia con el instrumento. Imagínense utilizar siempre los mismos dedos durante tantas horas, quitándole la estructura a la mano. Por ejemplo, la mano es feliz cuando el dedo pulgar y el dedo quinto dedos están unidos, están siempre activándose, ¿no? Como mamá e hijo. Pero cuando empezamos a hacer esa separación, se pierde la jerarquía de los dedos. Y bueno, esta alteración en la autopercepción y la conciencia corporal, la falta de integración sensorial. Aquí yo preguntaría también qué pasa con los tóxicos, ¿no? Con todo lo que nos metemos por nuestra boca, o que generamos, por ejemplo, cuestiones de estrés, ansiedad, que nos estamos realmente envenenando con nuestras propias toxinas, ¿no? Y bueno, esto que mencioné mucho al principio, ¿no? Esta parte estructural de la mano, ¿cómo está? ¿Es acaso la técnica la que nos lleva a esta? Como lo que decías de López Ramos, ¿no? Esta mano que yo también tengo ahí algunas observaciones, pero más allá de meternos ahorita con esto es qué tan funcional es eso, ¿no? Qué tan funcional es eso que se pide en esa técnica especialmente. Y bueno, entonces en cuanto a la prevención, sí arrojaríamos a esto. Aquí hay un tema individual en donde el músico debe de intentar pues mejorar su estilo de vida, aumentar su abanico de posibilidades. O sea, me dedico a la música, pero también me gusta la pintura, también de repente hago un pastel y también es que es una ansiedad impresionante cuando les preguntas, bueno, y además de la música, ¿qué más te gusta hacer? ¿Qué más te gustaría explorar? Y entonces este abanico de posibilidades se les cierra, ¿a poco hay algo más allá de la música, no? PAME es la abreviatura de
prevención de afecciones musculoesqueléticas, ya saben realizar el calentamiento antes y después de tocar, bueno, y el estiramiento después de tocar, las prácticas saludables, yoga, meditación, tai chi, etcétera, ¿no? En lo académico, pues esto es de los maestros, es de qué sucede con la escuela, con la institución, ¿no? De promover realmente la salud y el aspecto somático del cuerpo, construcción de nuevos paradigmas. Esto ya es otra charla, ¿no? Ofrecer espacios de autocuidado, ¿no? En donde puedan, bueno, tienes tu clase, pues démonos un espacio para calentar, estirar, o sea, respira, ¿no? Esto es muy O sea, importante. sí considerarías importante concientizar, o sea, no solamente al alumno, sino que Claro, haya una conciencia desde arriba de los claro. directivos, de los maestros, Es que sí. y llegar hasta abajo, ¿verdad? Claro, Y claro. tú sí consideras importante entonces que dentro de las materias de las escuelas que dan clases de música en las licenciaturas, que existiera una materia taller, podríamos decirle, que maneje este tipo de ejercicios preventivos al alumno. ¿Y Claro, claro. cómo pudiéramos concientizar a un joven que, que está tocando, que toca muy bien y que se quiere acabar el mundo tocando? ¿Cómo podemos concientizarlo de Es esa que es parte? justo, es que eso es la parte social académica, justo. O sea, a ver, yo conozco a muchos músicos que les encantó desde un inicio creo que aquí me voy a expandir, a extender un poquito, les encantó desde el inicio la música y les gustaba escuchar rock progresivo. Pero de repente por ahí alguien les dijo, bueno, es que si tú quieres estudiar guitarra, tienes que perfeccionar la técnica y donde mejor se enseña es en el instituto, ¿no? Los institutos a nivel, bueno, más bien por instrumento, a nivel licenciatura, es lo que se enseña es el estilo clásico, ¿no? Pasa incluso con cantantes que o tienen ópera o tienen clásico, pero por ejemplo, las escuelas libres que no están escolarizadas a un nivel licenciatura muchas veces, ¿no? La gran mayoría, que a lo mejor son 2 años, entonces uno entra ahí en como, no, bueno, pero yo quiero ser el mejor, yo realmente quiero empezar con técnica, entonces se meten al clásico, pero realmente no les gustaba la música clásica. Exacto. Eso Sí, es hay un muchos gran, alumnos, gran sí. problema y es muy conocido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues que el maestro se sensibilice con eso y que la institución abra su posibilidad de materias a otros géneros musicales y que haya más maestros también. Es uno de los paradigmas sociales, ¿no? Pero eso de tener 1 hora a la semana de música, o sea, de la clase de música con el mismo maestro por casi toda la carrera o a veces cambian por año, no lo sé, pero no sé hasta dónde pueda ser, porque entiendo que es como yo te enseño de esta manera y tú sigues con esta línea para no confundir, para no maladaptar al cuerpo, pero al final esa es una maladaptación cerebral, porque el cerebro necesita adaptabilidad, necesita posibilidad. Y cuando algo empieza a ser automático, automatizado desde un encierro, ya se le perdió la libertad, puede causar daño. Y en cuanto a la parte que mencionas de la materia, es que yo creo que ya se están tardando muchísimo en hacer esto, y perdón que lo abra así lo diga, pero es que danza, ¿no? Tiene anatomía y biomecánica y movimiento somático desde que entran a la escuela, ¿y por qué los músicos no? O sea, las carreras, bueno, no es como una carrera tal cual que se enseña en una academia, la del deporte, pero todos los deportistas y los bailarines están empapados de la anatomía, de la conciencia corporal en algunos casos. ¿Por qué la música no? Si trabajan con el cuerpo. Entonces, eso mismo encierra estos 4 dedos, ¿no? Trabaja con estos 4 dedos y trabaja con estos 4 dedos. Y yo hasta les diría, ahí me cuestiono en este sentido de llamarle, porque es justo el dedo 1, 2, el 3 y el 4, ¿no? O el dedo 1, más bien aquí sería en la izquierda, 1, 2, 3 y 4. ¿Y dónde está el 1? El 1 se perdió. Entonces, parte del tratamiento que hacemos es devolverle al 1 el 1, y en la guitarra trabajamos con este dedo, y en la guitarra trabajamos con este dedo, porque el cerebro necesita ocupar otra vez su espacio. Eso trae resultados muy buenos. Pero yo me topo con paradigmas muy fuertes a nivel académico y a nivel social. Claro. Hablo de la sociedad. O sea, en profesionales de la salud, esa es la última parte de abordaje preventivo, que pues falta investigación y que requerimos tener más interés hacia la salud del músico, ¿no? A no decir, pues cámbiate de instrumento y ya, como que lo siguen viendo algo bien fácil, ¿no?
Entonces, bueno, creo que a eso vamos. Si pasamos lo que es la postura del guitarrista, la forma de sentarse en la guitarra, que han visto mucho que el banquito, que usan otro tipo de instrumento para sujetar la guitarra, que no sé si sea ergonómico, algunos, otros sí, otros no. ¿Qué daño causa en la espalda? Como Claro. de la experiencia que tienes. Pues muy buena pregunta. De eso hablé en mi tesis hace ya 15 años y menciono que el bancopié desestructura, pues sí, a la coxofemoral, a la articulación de cadera, a la pelvis y por consecuente también a la columna. A lo que estamos apuntando ahora es que el músico clásico pueda, el guitarrista clásico pueda tomar, y en general, ¿no? Los músicos puedan tomar su instrumento sin esfuerzo. O sea, llegar a una postura en donde permanezca la guitarra y que ellos no tengan que hacer un esfuerzo por sostenerla, que yo les he tomado foto con la guitarra ya puesta y colocada, ¿no? Entonces, si hay que hacer ajustes, hay que hacer ajustes como, por ejemplo, por ejemplo, porque puede ser más cómodo para muchos, colocar la guitarra de lado en la pierna derecha y en vez de apoyarla en el antebrazo, que por aquí pasan nervios bien importantes y que se están presionando continuamente, aunque sé que hay adaptaciones para que no lastime tanto, posicionarlo en el brazo, ¿no? Como por ahí mi querido amigo Oscar Cárdenas, un maestro de música que estimo mucho y que si está por allá también le envío un saludo, que él les promueve como posicionarlo en el brazo, ¿no? Entonces él ha sido de los músicos que parten un poco la enseñanza de esto, de esta tradición, vamos a llamarle tradición en enseñanza, ¿no? De la técnica, y entonces cambiar la guitarra y proponer comodidad. Y pues están las prótesis, ¿no? Están la Murat, el Ergo Play, la prótesis gitana, bueno, hasta una almohada se pueden poner. Yo les promuevo que la detengan muy bien para que realmente puedan soltar sus brazos, su columna, y entonces está este tema de, pues de que hay que funcionar cómodos, ¿no? Si van a estar tantas horas tocando y uno llega a dejar de disfrutar lo que hace por incomodidades incluso que ni se están dando cuenta, ¿no? Muy bien. ¿Qué actividades nos recomiendas que se hagan físicas, o sea, como prevención? Ya nos hablaste sobre la conciencia corporal, la conciencia en el alimento. Bueno, sí. Pues mira, lo que yo les promuevo mucho es que hagan actividad física la que les guste. O sea, si me gusta bailar, si me gusta el aikido, si me gusta correr, que hagan su actividad física, porque aparte eso refresca, nos promueve la serotonina, nos promueve las endorfinas, nos promueve un descanso físico y mental. O sea, los músculos necesitan ese movimiento y se oxigenan y todo cae bien al cuerpo, ¿no? Y además que hagan una práctica saludable. Meditación, yoga, alguna práctica saludable apuntando más hacia la postura. Estarían, por ejemplo, el método Feldenkrais, la técnica Alexander, cadenas musculares que ofrecen mucho el tema de la conciencia corporal. Entonces, acercarse a esas disciplinas que realmente somos pocos los que lo hacemos. Movimiento somático, también me faltó decir, movimiento somático es otra disciplina que también apoya bastante a todo este tema de la conciencia corporal. Muy bien, Sandra. La verdad que son temas muy interesantes. Vamos ahora a darle el uso de la voz a nuestro maestro Daniel Camero. Maestro Daniel, si tienes alguna pregunta de nuestro público. ¿Nos escuchas, Dani? No te escuchamos. Ya está el maestro Daniel Camero. Lo esperamos con los comentarios y o preguntas. Preguntas. Ahí hay varias. Adelante, maestro, un poquito más fuerte tu audio, por maestro, favor. No se escucha, maestro. Empiezo por sus saludos. Tenemos saludos de parte de Rafael Elizondo, de parte de Heriberto Soberanes, de Daniel Escoto, y felicitaciones a la doctora. Tenemos saludos desde Sudamérica, Centroamérica, en lo general. Estoy hablando en lo general, ¿no? Y tenemos ya algunas preguntas, si me lo permiten. Creo que ya lo mencionó la doctora, si el estudio en exceso puede ser un factor
puede ser un factor de riesgo. Ujú. Sí, sí, completamente. Ajá. Si una vez que da distonía es curable, ¿hasta qué punto puede ser curable la distonía? Sí es curable. El alta, como cuando damos el alta, por ejemplo, por una lesión de manguito rotador, se cierra muy fácil. Es como un paciente que, ya no me duele, ya recuperé el movimiento, recuperé mis actividades de la vida diaria y me voy. Con un paciente que está padeciendo de distonía focal, de alteración de movimiento, el porcentaje entre el 95% de sentirse bien y al estar al 100% puede tardar años. ¿Ok? Entonces, el cierre a veces no se da en el momento, sino que se va, ya regresó a su actividad profesional, pero sí ha habido pacientes que se curan al 100%, de hecho en el blog de Casa Zenit tenemos varios testimonios, por así decirlo, pero ese porcentaje del 5% es tardado, ¿no? Entonces es largo, es largo. ¿Y podría regresar la enfermedad al tiempo de un paciente que se haya recuperado? ¿Puede volver a tener de nuevo distonía? Mira, nunca me ha pasado con ninguno de mis pacientes, que yo sepa. En la literatura sí llegan a hablar de casos que lo tuvieron, pero que tampoco estuvieron al 100%. Incluso que se les afecta a otra parte del cuerpo, porque no se está abordando el problema de raíz, el cual, como les decía al principio, ni siquiera hemos visto, ¿no? Por eso es manejar Claro. los 4 vías. Ujú. Perfecto. Otra pregunta, doctora. Si un accidente, alguna caída, algún choque, algún golpe puede ser el detonante para tener distonía. Sí, sí, tal cual. Incluso, por ejemplo, he tenido pacientes que se machucaron un dedo, tuvieron una cortada en un dedo, lo dejaron de usar o al contrario siguieron usándolo. Sí, hay accidentes y padecimientos que lo pueden desatar. El deporte de levantamiento de pesas, de los gimnasios, levantar pesas puede provocar distonía y o daños musculares. Bueno, distonía es poco probable. Daños musculares es muy probable. Muy probable si no se cuenta con un instructor que además sea un instructor preparado y porque además los aparatos no están diseñados para nuestra población y por muchas otras condicionantes como la sustitución y trabajar con desorganización muscular. O sea, no es algo que yo recomendaría. Si les gusta, les diría, vamos a revisar sobre tu utilización corporal para que no te lesiones al hacerlo, pero no es, o sea, muscularmente sí puede ocurrir mucho daño. Ok. Pasar mucho tiempo en el teléfono y o computadora, y yo anexaría a estos juegos de televisión, Xbox o algo así. O estar mensajeando, ¿no? Bueno, recordemos que justo el músico son los dedos los que están en sobreuso, están sobresolicitados. Entonces, si es un detonante hacia las afecciones musculoesqueléticas, no se ha visto alguna relación con la distonía. Entonces, por esto mismo del acervo que yo les promuevo y que les digo qué es lo que te gusta hacer, si me dicen, oye, pues a mí me gusta jugar Atari, pues yo les diría juega Atari, solamente haz más descansos, no, o sea, no promover el sobreuso, ¿no? Todo es posible. Entonces, no es algo que esté contraindicado, pero sí les puede producir un síndrome de Kerbein, ¿no? Una tendinopatía en el pulgar. Ok. Y yo le preguntaría, doctora, ¿dónde la podemos localizar? ¿Qué es Casa Zenit? Etcétera. Bueno, Casa Zenit tiene esta visión de terapia integral, ¿no? El tema de abordar estos 4 aspectos muy importantes. Con la contingencia nos mudamos de la Ciudad de México al estado de Morelos, estamos en Cuernavaca y pues ahorita estamos realmente activos los terapeutas, ¿no? Fuadillo y Blanca Eugenia Cervantes, que es la colaboradora de Casa Cenit, pues más activa principalmente, sigue en la Ciudad de México, entonces pues pueden localizarnos les voy a dar el teléfono de Casa Cenit, que es 5566-311710, puede ser un WhatsApp, es la manera más cómoda, okay. O también a través de los perfiles de Casa Zenit de Facebook y de mi personal, que es Sandra Romo, en Facebook, como página. En los comentarios, le comento, en los comentarios de esta conferencia estaremos poniendo su información para dónde se puede localizar, ¿verdad? Así Muchas es. gracias. Pues muchas son los gracias, comentarios sí. que tenemos hasta este momento, maestro Vinicio, que ya está por ahí, el maestro Tanamachi. Muchas gracias, maestro Daniel. Maestro Vinicio, ¿algún comentario? No se escucha. Tu micrófono. Perdón. ¿Algún comentario de parte tuya, maestro?
Pues por mi parte solamente agradecer, estimada Sandra, Gracias. es muy importante y muy gratificante verte, escucharte sobre estos temas que bien mencionas, pues deberían ya de formar parte de la currícula de las escuelas de música. Pues ahí va un llamado de atención para toda la área académica y nos contamos dentro de ella. Y ojalá que, pues, siempre me gusta ser positivo, estoy seguro que este asunto de las lesiones musculares y sobre todo específicamente la distonía debe de ir mejorando. Yo creo que ha habido un avance muy, muy significativo en los últimos, no sé, 15, 20 años, y seguirá habiéndolo. Es muy gratificante ver a algunos compañeros que han sufrido algún problema similar y que están pues ya recuperados, si no al 100%, quizá muy cerca del 100%. Entonces, pues bueno, agradecemos nuevamente, maestro Tanamachi, gracias por invitar a Sandra y gracias por tu participación. Maestro Daniel Camero, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario. Sandra, si quieres hacer una última acotación. Pues muchísimas gracias por la invitación y sí, me gustaría como nada más esta parte de que socialmente podemos sanar desde el amor y desde un cambio que a todos nos va a hacer muy bien. El que los mismos músicos se sientan como realmente relajados ante poder hablar de esto con mayor comodidad, ¿no? Es que el deporte y la música son muy parecidos y así como los deportistas pueden hablar de sus lesiones cómodamente, sin pena, creo que es algo importante para los músicos y por lo mismo agradezco al maestro Manuel que pueda pues, hablar de su caso porque puede ser un tema bastante difícil de abordar, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación y pues aquí estaré para lo que se les ofrezca. Muy bien. Pues, maestros, yo más quisiera terminar primeramente pues agradecerle a Sandra que haya venido a nuestro programa. Y pues, si se dan cuenta, a manera de conclusión, todo cae en una conciencia. Tener conciencia corporal, tener conciencia alimenticia, tener conciencia física, conciencia de mi postura. Y yo le preguntaría a nuestra invitada el día de hoy, como para ya cerrando el programa, ¿quién eres, doctora? Pues gracias por la pregunta, porque justo eso soy conciencia y soy más allá de cualquier etiqueta, ¿no? Y esto me encanta promoverlo con mis pacientes, porque cuando uno se sabe soy músico, soy violinista, soy guitarrista, me remonta a este niño desde la infancia que fue valorado por sus padres y miren, aquí mi hijo, el violinista, ¿no? Mi hijo, el guitarrista, va a hacerles un concierto, va a tocar. Entonces llega a sumar tanto en nuestra vida lo que creemos que somos, más allá del ser, que cuando viene una lesión es muy difícil sobrevivir. O sea, es muy difícil. O sea, estamos hablando de que la distonía focal incluso los ha llevado al suicidio. Entonces, imagínense el peso de un soy músico y ahora ya no puedo tocar. Entonces, como principal prevención es ser primero, ser, y la música me acompaña y le agradezco y soy un canal donde puedo, híjole, agrandar corazones con la música y con lo que hago, pero sí los invito y nos invito a que creemos conciencia de que somos más allá de lo que podemos palpar y de nuestros títulos, ¿no? Y por último, maestra, para cerrar, ¿qué es lo que le ha dado o blindado la fisioterapia? Pues la fisioterapia me brindó esta base maravillosa sobre conocer lo patológico, conocer la anatomía, la biomecánica, conocer lo fisiológico del cuerpo, ¿no? De cómo es que se mueve y la fisiopatología, cuál es ese desorden. Y me ha encantado mi carrera. Ahora siento que esta terapéutica que tengo va más allá de la fisioterapia y estoy agradecida con mi carrera como iniciadora, ¿no? A este camino de la terapéutica, del acompañar a alguien en su proceso de recuperación. Muchas gracias. No, Muchas gracias a Sandra. ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias. Entonces, agradeciendo de nuevo, muchísimas gracias, Sandra Romo. Gracias a ustedes. Esperamos poderte saludar pronto.
Maestro Manuel Tanemachi, muchas gracias. Maestro Daniel Camero, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, que estuvieron mandando mensajes y saludos. Muchas gracias también a las instituciones que nos apoyan, que comparten también esta información, que es importante que se conozca el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán, al Instituto Sinaloense de Cultura. Muchísimas gracias. Y esta fue una emisión más del programa de la Fundación Cultural de la Guitarra, Entre Cuerdas. Muchísimas gracias y que todos Muchas estén gracias. muy bien. Gracias, adiós. Saludos. Gracias, hasta luego.